Hola Roomers, bienvenidos a otro episodio de Roomers Podcast, donde exploramos los misterios y terrores más oscuros que nos envían ustedes, nuestros oyentes. Hoy les traemos un nuevo capítulo de nuestra serie más escalofriante. 4 historias de miedo en hospitales, parte 3. ¿Alguna vez han sentido que un lugar guarda un secreto tan siniestro que desafía toda lógica? Prepárense para descubrirlo. Y no olviden, Roomers, queremos escuchar más de sus historias. Si tienen experiencias paranormales, misteriosas o aterradoras que quieran compartir, envíenlas a nuestro correo o déjenlas en los comentarios. Podrían ser la próxima historia destacada en Roomers Podcast. Historia 1. El silencio de Alicia. Historia basada por una Roomer fan anónima. Hola, Roomers. Hoy les traigo una historia escalofriante basada en hechos reales que sucedió en el IMSS en la Ciudad de México. Prepárense para entrar en un mundo de misterio y terror, donde el silencio puede ser más aterrador que cualquier grito. En el IMSS había una paciente muy peculiar. Alicia Gómez era una artista hacia retratos llenos de vida y color. Sin embargo, su vida dio un giro siniestro cuando, una noche, fue encontrada junto al cadáver de su esposo, Daniel, con un cuchillo ensangrentado en la mano. Desde entonces, Alicia no pronunció una sola palabra. La llevaron al ala psiquiátrica del hospital, donde el doctor Héctor Ramírez, un psiquiatra renombrado, se encargó de su caso. Héctor estaba decidido a descubrir qué había llevado a Alicia a cometer un acto tan atroz y, más importante aún, por qué había decidido guardar silencio. El primer encuentro entre Héctor y Alicia fue inquietante. Alicia estaba sentada en la esquina de su habitación, mirando fijamente a la pared, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Héctor intentó hablar con ella, pero Alicia permaneció inmóvil, con una expresión de absoluto vacío en sus ojos. Con el tiempo, Héctor comenzó a notar cosas extrañas en la habitación de Alicia. Sus dibujos, que antes eran coloridos y llenos de vida, ahora eran oscuros y perturbadores. Dibujaba figuras sombrías y ojos que parecían seguirte a donde quiera que fueras. Una noche, mientras revisaba los dibujos, Héctor encontró uno que lo dejó helado. Era un retrato suyo con los ojos arrancados. Decidido a llegar al fondo del misterio, Héctor comenzó a investigar el pasado de Alicia y Daniel. Descubrió que Daniel había estado obsesionado con un ritual antiguo que, según las leyendas, podía traer a los muertos de vuelta a la vida. Para realizar el ritual, se necesitaba el sacrificio de un ser querido. Podría ser que Daniel hubiera intentado el ritual y que algo hubiera salido horriblemente mal. Una noche, Héctor decidió confrontar a Alicia con lo que había descubierto. Entró en su habitación y por primera vez vio miedo en los ojos de Alicia. Mientras le hablaba sobre el ritual, la habitación se llenó de un frío sobrenatural. Las luces comenzaron a parpadear y una sombra se deslizó por las paredes. Héctor sintió una mano helada en su hombro y se dio la vuelta. Pero no había nadie allí. Alicia, temblando, finalmente habló. Con una voz apenas audible dijo: Daniel no fue desvivido esa noche. Algo más lo hizo. Algo que ahora está aquí con nosotros. El terror invadió a Héctor. Miró a su alrededor, buscando a la entidad que Alicia había mencionado. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, y los dibujos de Alicia comenzaron a moverse, como si estuvieran tratando de salir del papel. De repente, una figura oscura apareció en la esquina de la habitación. Tenía la forma de Daniel, pero sus ojos eran pozos vacíos de oscuridad. Héctor intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La figura avanzó lentamente hacia él, y con cada paso, el frío en la habitación se intensificaba. Alicia gritó, y la figura se detuvo. Miró a Alicia y luego a Héctor, y en un susurro dijo: Ella me llamó. Ahora soy suyo. La figura se desvaneció, pero el frío y la sensación de terror permanecieron. Alicia comenzó a llorar, y entre sollozos confesó que había intentado detener a Daniel, pero que él
ya estaba poseído por la entidad antes de morir. Ahora, la entidad estaba ligada a ella y no la dejaría en paz hasta que cumpliera su deseo, consumir más almas. Héctor, asustado pero decidido a ayudar, prometió encontrar una manera de liberar a Alicia de la entidad, pero cada día que pasaba, la presencia oscura se hacía más fuerte y las manifestaciones sobrenaturales se volvían más frecuentes y violentas. Una noche, mientras Héctor investigaba un antiguo grimorio en busca de respuestas, sintió una presencia detrás de él. Se giró y vio a la figura oscura nuevamente, pero esta vez estaba más cerca. Héctor intentó gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. La figura lo agarró por el cuello y susurró: Tu alma será la próxima. La desesperación llenó a Héctor mientras luchaba por liberarse. Recordó las palabras de Alicia y con un último esfuerzo gritó el nombre de la entidad, intentando exorcizarla. La figura se detuvo por un momento, pero luego comenzó a reírse. Una risa fría y hueca que resonó en toda la habitación. Héctor y Alicia descansan en un hospital psiquiátrico el día de hoy, diciendo que una sombra los persigue. Historia 2. La maldición del coma. Historia basada por una Rummer fan anónima. Una historia aterradora y viral que ocurrió en el Hospital de Bajos Recursos, en la Ciudad de México. Prepárense para descubrir los oscuros secretos que se esconden detrás de inexplicables comas. Era conocido por su excelente equipo médico. Sin embargo, en los últimos meses, una serie de comas inexplicables comenzaron a ocurrir entre los pacientes. Todos los casos tenían algo en común. Los pacientes ingresaban para procedimientos rutinarios y misteriosamente nunca volvían a despertar. Cindy, una joven residente de medicina, estaba decidida a descubrir la causa detrás de estos incidentes. Había notado patrones extraños en los registros médicos y comenzó a sospechar que algo más siniestro estaba en juego. Una noche, decidió quedarse hasta tarde para revisar los archivos y ver si encontraba alguna pista. Mientras revisaba los expedientes en la fría y silenciosa sala de archivos, Cindy sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, pero la sala estaba vacía. De repente, una de las lámparas comenzó a parpadear. Al acercarse para inspeccionarla, encontró una nota escondida en la base de la lámpara. La nota decía: No confíes en ellos. Ellos son los responsables. Cindy no sabía a quién se refería la nota, pero decidió seguir investigando. Descubrió que todos los pacientes que habían caído en coma tenían una cosa en común. Habían sido atendidos por el mismo anestesiólogo, el Dr. Herrera. Decidida a obtener respuestas, Cindy confrontó al Dr. Herrera al día siguiente. El Dr. Herrera negó cualquier implicación, pero Laura no estaba convencida. Esa noche decidió seguirlo después de su turno. Lo vio entrar en una sala del hospital que siempre estaba cerrada con llave. Cindy esperó hasta que el Dr. Herrera se fue. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. La sala estaba llena de equipo médico avanzado y lo que parecía ser una estación de monitoreo. En el centro de la sala había una cápsula grande, similar a un tanque de privación sensorial. Cindy se acercó y vio que dentro había un paciente en coma. Al revisar los monitores, se dio cuenta de que estaban registrando la actividad cerebral del paciente, pero de una manera muy extraña. Cindy comenzó a grabar todo con su teléfono, pero antes de que pudiera investigar más, escuchó pasos. Se escondió detrás de una cortina mientras el Dr. Herrera y otro médico, el Dr. Ricardo, entraban en la sala. Comenzaron a hablar sobre sus experimentos y cómo estaban utilizando a los pacientes en coma para sus propios fines oscuros. El Dr. López mencionó que estaban cerca de perfeccionar una técnica que les permitiría transferir la conciencia de un cuerpo a otro, esencialmente robando vidas para extender las suyas. Cindy, horrorizada, intentó mantenerse en silencio mientras los médicos continuaban con su conversación siniestra. Finalmente, los doctores se fueron y Cindy salió de su escondite. Sabía que tenía que exponer
lo que había descubierto. Se apresuró a salir del hospital y poder enviar las grabaciones a varios periodistas, asegurándose de que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a casa, fue interceptada por un grupo de personas vestidas de blanco que la forzaron a entrar en una ambulancia. Cindy luchó, pero fue sedada rápidamente. Cuando despertó, se encontró en una cama de hospital, incapaz de moverse o hablar. Su mente estaba despierta, pero su cuerpo estaba en coma. Los doctores Herrera y López entraron en la habitación, sonriendo de manera siniestra. El doctor Herrera se inclinó y le susurró al oído: Pensaste que podrías detenernos, pero ahora eres parte de nuestro experimento. Bienvenida a tu nuevo hogar. Cindy, atrapada en su propio cuerpo, podía escuchar y ver todo, pero era incapaz de alertar a nadie. Sus gritos internos no podían romper el silencio del coma. Los doctores continuaron con sus experimentos utilizando a Cindy y a otros pacientes como conejillos de indias en su búsqueda de la manipulación mental. Historia 3. La hora del silencio. Historia basada por una rumor fan de TikTok. Maxi Sánchez. Ay Dios, mi suegra falleció en el hospital Gabriel Mancera. No era de gravedad. En 2 días la darían de alta. Un día antes de su muerte, ella empezó a decir cosas extrañas. Decía que ya estaba muerta, que solo era un cuerpo que le había prestado la persona que estuvo en esa cama antes. Contaba que falleció a las 2:30 de la madrugada. Los médicos pensaron que tendría fiebre y le hicieron estudios nuevamente, pero antes de tener los resultados, esa misma madrugada, a las 2:30, cayó en paro cardiorrespiratorio. Los médicos no nos dieron una explicación lógica. Mi suegra, Marta, había ingresado al hospital por una infección menor. Los médicos eran optimistas y aseguraron que se recuperaría pronto. Sin embargo, la noche antes de su alta, Marta comenzó a comportarse de manera extraña. Ya estoy muerta, decía Marta con voz temblorosa. Este cuerpo es prestado. La persona que estuvo en esta cama antes me lo dijo. Ella murió aquí a las 2:30 de la madrugada. La familia estaba desconcertada. Los médicos intentaron calmarla, asegurando que todo estaba bien, que probablemente tenía fiebre y deliraba. Le hicieron estudios adicionales para verificar su estado, pero Marta no dejaba de repetir las mismas palabras. Esa noche, el ambiente en la habitación de Marta era inquietante. El reloj marcó las 2:30 de la madrugada. Y de repente, el monitor cardíaco de Marta comenzó a sonar una alarma. Los médicos y enfermeras corrieron a su habitación, pero era demasiado tarde. Marta había caído en paro cardiorrespiratorio. A pesar de los intentos desesperados por reanimarla, Marta falleció a las 2:30, exactamente como ella había predicho. Los médicos no podían explicar lo sucedido. Los resultados de los estudios llegaron más tarde y mostraron que no había ninguna razón médica para el paro cardíaco repentino. La familia quedó devastada y sin respuestas, pero las palabras de Marta resonaban en sus mentes. Este cuerpo es prestado. Después de su muerte, investigamos un poco más sobre la historia del hospital y descubrimos que, efectivamente, una paciente anterior había fallecido en esa misma cama a la misma hora, bajo circunstancias igualmente misteriosas. Las enfermeras del turno nocturno comenzaron a hablar de la cama maldita en la que nadie quería dormir. Decían que la mujer que había muerto antes de Marta también había predicho su propia muerte y había hablado de prestar su cuerpo a otra persona. Este cuerpo es prestado. Historia 4. Secretos del más allá. Historia basada por una rumor fan anónima. Historia inspirada en hechos reales, que ocurrió en un hospital de Sinaloa. Prepárense para adentrarse en los secretos oscuros que algunos intentan mantener enterrados. En un hospital de Sinaloa que había sido testigo de muchas cosas a lo largo de los años, pero nada podía compararse con lo que estaba a punto de descubrirse en sus profundidades.
Laura Castillo, una joven forense, fue llamada al hospital después de que unos trabajadores encontraran un esqueleto humano mientras excavaban para una nueva ala del hospital. Laura llegó al lugar con su equipo, preparada para realizar una investigación rutinaria. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que este caso no era nada ordinario. El esqueleto encontrado estaba enterrado de una manera peculiar, rodeado de símbolos extraños y con los huesos dispuestos en una forma ritual. A medida que Laura examinaba los restos, comenzó a sentir una presencia inquietante. Los trabajadores que habían descubierto el esqueleto se negaban a volver al sitio, alegando que habían visto sombras moviéndose y escuchado susurros en la oscuridad. Laura, aunque escéptica, no podía ignorar la sensación de que algo la estaba observando. Mientras trabajaba en la identificación del esqueleto, Laura descubrió que los restos pertenecían a una joven mujer que había desaparecido hace más de 50 años. La mujer, conocida como María, había sido una paciente del hospital que ingresó por una enfermedad misteriosa y nunca más fue vista. Intrigada por la conexión entre María y el hospital, Laura comenzó a investigar más a fondo. Encontró registros antiguos que revelaban que María había sido parte de un crimen secreto, dirigido por un grupo de personas que buscaban silenciar a través de métodos oscuros y prohibidos. Laura empezó a recibir advertencias para detener su investigación. Notas anónimas aparecían en su oficina y llamadas telefónicas sin respuesta la acosaban día y noche. A pesar de las amenazas, Laura siguió adelante, decidida a descubrir la verdad. Una noche, mientras trabajaba en el laboratorio del hospital, Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces comenzaron a parpadear y una sombra se deslizó por el rincón de su visión. El ambiente se llenó de un frío sobrenatural y de repente, la figura de una mujer apareció ante ella. Era María, o lo que quedaba de ella. María, con los ojos vacíos y un rostro pálido y descompuesto, extendió una mano hacia Laura. En un susurro helado, le dijo: Ellos me hicieron esto. Debes detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Antes de desaparecer, María dejó caer un pequeño frasco con un líquido oscuro y espeso. Laura, aterrorizada pero determinada, recogió el frasco y comenzó a investigar su contenido. Descubrió que era una mezcla de sustancias químicas utilizadas en María. Esa misma noche, Laura fue atacada en su apartamento por un hombre enmascarado. Luchó con todas sus fuerzas. Laura, exhausta y herida, fue llevada a la sala de emergencias del hospital. Antes de perder la conciencia, escuchó a un paramédico decir: Casi la desviven. Cuando despertó, se encontró rodeada de colegas y periodistas. Ella no quiso dar delaciones para salvar a su familia. El hospital sigue impune. La historia de Laura y su lucha se quedará en un evento más del Hospital de Sinaloa. Y así concluimos el episodio de hoy de Rumors Podcast con nuestra serie 4 historias de miedo en hospitales, parte 3. Esperamos que estas historias les hayan helado la sangre tanto como a nosotros. Rumors, queremos agradecerles por su apoyo y por enviarnos sus experiencias más escalofriantes. Recuerden que siempre estamos ansiosos por escuchar más de sus historias. Si han vivido algo paranormal, misterioso o simplemente aterrador, no duden en enviárnoslo. Podrían ser la próxima historia destacada en Rumors Podcast. No olviden seguirnos y darle like para mantenerse al tanto de nuestras últimas historias y episodios. Su apoyo es lo que nos permite seguir explorando lo desconocido y compartiéndolo con todos ustedes. Hasta la próxima, Rumors, y recuerden, el terror está más cerca de lo que piensan. Este cuerpo es prestado.